¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome. El día de hoy, a petición de una de mis suscriptoras, Marcela Martínez, voy a reseñar una novela clásica de la literatura inglesa que es Jane Eyre. Aquí está. Esta novela fue escrita por Charlotte Bronte en 1847. Algo que hay que entender cuando empezamos a leer esta novela y para aproximarnos es, bueno, que la primera edición que se publicó en 1847 fue publicada bajo un seudónimo. Ella se puso el nombre de Currer Bell, que es interesante porque es un poco ambiguo en cuestión de género, porque en ese momento en la Inglaterra victoriana pues no era posible para una mujer tener dinero que ganado por ella misma. Era muy difícil que una mujer fuera publicada y que además tuviera ganancias por la publicación de este libro y por las ventas de este libro. Entonces, bueno, por muchos otros factores, lo que ella hace es publicar esta novela bajo un seudónimo y así se publicó en las primeras 3 ediciones. Posteriormente, ella ya, la novela ya sería publicada con su nombre, pero al principio está así. Entonces, ni siquiera sabíamos quién era la autora real de este libro y cuando nos encontramos con una historia como la de Jane Eyre, pues es fascinante, ¿no? Jane Eyre es una historia de amor y es una historia de una mujer que ya se ha quedado impregnada en el imaginario colectivo de muchos de nosotros, porque no solo está la novela, pero hay muchísimas versiones y adaptaciones en cine y en televisión, incluso hay miniseries sobre Jane Eyre y la vida de esta mujer. Algo que quisiera recalcar y que es fundamental para entender un personaje femenino como este es por qué Jane Eyre se quedó grabado en el corazón de muchos de nosotros de manera tan importante y por qué es tan diferente a otras protagonistas femeninas de su tiempo. Bueno, Jane Eyre es una protagonista, es una heroína un poco al estilo shakespeariano. Ella se pregunta, sin decírnoslo, obviamente sin decirlo explícitamente en la novela, pero ella se va a cuestionar todo este tiempo si esta heroína está destinada a seguir el destino que se le puso impuesto por su condición social, por el lugar donde nació, por la época en la que nació, o si ella debe buscar formas para superarse y formas para cambiar y revertir este destino que parece que la tiene ya destinada a una vida en específico. Entonces Jane Eyre es este tipo de heroína. Yo creo que por eso nos gusta tanto, porque es una mujer que busca nuevas oportunidades, que siempre es muy clara de mente y entonces nos ofrece un punto de vista de una mujer que pues obviamente estaba adelantadísima a su tiempo en la Inglaterra victoriana. ¿De qué va esta novela? Bueno, pues como les digo, Jane Eyre es nuestro personaje principal. Hay que considerarla también desde 2 puntos de vista. En primer lugar está Jane Eyre, la heroína, el personaje, y también en segundo lugar, pero no menos importante, está Jane Eyre, la narradora. Esta es una historia que está contada en primera persona, entonces nosotros nos sentimos muy cercanos a ella porque nos está contando la historia. También es importante decir que ella en muchos momentos de la novela se va a acercar a nosotros y nos va a interpelar como lectores y nos va a decir: sí, querido lector, yo pienso esto o pasó tal cosa. Incluso al final de la novela, ya cuando estamos ahí viendo lo que pasó, cómo concluyó la historia, pues nos interpela al final y nos dice: a ver, seguramente te estás preguntando qué pasó con tal personaje, pero te lo digo ahora, esto es lo que sucedió. Entonces hay que considerar también a Jane Eyre desde estos 2 niveles, desde estos 2 puntos de vista. Está Jane Eyre, nuestro personaje principal, pero también está Jane Eyre, nuestra narradora, que a mí me parece que es extraordinaria la forma en la que cuenta la historia y nos va dando pedacitos para que nosotros vayamos viendo todo este universo que es la Inglaterra victoriana y obviamente su vida en familia. Bueno, pues ¿qué pasa con esta historia? Esta historia trata de esta chica, empieza desde su infancia, que se queda huérfana, va a vivir a un orfanatorio, donde pues obviamente no la tratan muy bien. Después ella crece, se convierte en una chica joven y decide convertirse en maestra dentro de esta institución. Entonces enseña a las otras niñas y bueno, por situaciones que pasan, ella ve un anuncio de un trabajo, se le notifica de un trabajo y entonces la contratan para ser la institutriz en una casa rica en la campiña inglesa, donde ella va a estar separada de todos los demás porque está fuera de este mundo de la ciudad, pero llega a la campiña inglesa a atender y a educar a una niña que se llama Adele, una chica francesa que es la protegida del personaje principal masculino, que es el señor Rochester. Entonces ella llega ahí como institutriz y cuando empiezas a leer esta novela de alguna forma te recuerda un poco a la institutriz que está en otra vuelta de tuerca de Henry James, que ya también reseñé aquí en el canal, y no necesariamente la institutriz en otra vuelta de tuerca ni siquiera tiene nombre. Aquí la institutriz
institutriz es alguien muy importante, es de hecho pues el título del libro y sabemos que toda la historia va a girar en torno a ella. Entonces sí hay algunas similitudes entre estas dos institutrices, pero no hay que pensar que están una conectada con la otra, y bueno, también hay muchos años de diferencia entre la publicación de una novela y la otra. Entonces, bueno, ella llega a esta casa, la casa es un poco misteriosa porque pues le dicen que el señor Rochester no está y que entonces nunca avisa cuándo va a llegar y que ellas tienen que estar ahí al cargo de la casa y pues ella se tiene que encargar de educar a Adele. Obviamente Jane Eyre empieza a establecer una relación muy cercana con el ama de llaves, que es la señora Fairfax, y entonces ella empieza a conocer un poco de la casa y de por qué están ahí, gracias a la señora Fairfax. No hay que olvidar que en este momento de la Inglaterra victoriana del siglo XIX, pues uno de los géneros más importantes y de lo que más se escribía era sobre el gótico, ¿no? Ahí tenemos, bueno, mucho antes, pero ahí tenemos a Frankenstein de Mary Shelley como el más claro ejemplo del gótico inglés. Entonces hay una cierta influencia todavía de esto. No quiere decir que la historia tenga fantasmas como en otro giro de tuerca, o que tenga monstruos o criaturas como las tiene Frankenstein, pero sí hay un dejo de esta situación y estos elementos góticos en la novela inglesa. Entonces es importante porque pues cuando Jane Eyre está ahí, de repente empieza a escuchar ruidos, se escuchan algunos gritos, hay algunos sonidos misteriosos, y entonces ella también se empieza a preguntar qué pasa en la casa. Creo que lo que hay que rescatar muchísimo de esta novela es cuáles son los diálogos entre el señor Rochester y Jane Eyre. Ella obviamente es la institutriz, él es su jefe, hay cosas en las que pues podrían no estar de acuerdo, pero bueno, ella tiene que quedarse callada porque pues él es el jefe, el dueño de la casa, pero los diálogos son interesantísimos. No hay que olvidar que en la novela como tal, pues el señor Rochester no es un hombre atractivo, no es un hombre guapo, no es un conquistador, como a veces parece presentarse en las adaptaciones que se han hecho al cine, ¿no? Cuando ves al personaje, al actor, y generalmente es muy guapo, pues es obvio que la protagonista y que los espectadores se vayan a enamorar de él, pero en realidad en la novela no es así. En la novela el señor Rochester es un hombre muy grande, es un hombre que no es tan guapo, entonces él la conquista a través de las conversaciones que tienen. Hay conversaciones muy bonitas donde parece ser que casi están como en un duelo de espadas, ¿no? Se están retando el uno al otro y están de los dos siendo muy precisos en sus argumentos, y bueno, también están obviamente los diálogos donde él ya es más profundo y es más serio, y entonces empieza a conquistarla. Es importante que este momento en el que ellos dos, o estos momentos en el que ellos dos se van enamorando, pues no suceden tan rápidamente, pasa mucho tiempo, pasan juntos ahí en la casa pues algunos meses, ¿no? Esta es una historia de amor que pues obviamente tiene que tener algún twist ahí donde suceda un momento inesperado, digámoslo así, para que la historia se vuelva diferente y tome un giro, y entonces podamos seguir con el desarrollo de la historia. No les puedo contar aquí mucho de qué es lo que pasa después, pero bueno, como ya les dije, sí tiene que haber un momento donde haya un twist en la realidad, ¿no? Es una heroína, Jane Eyre, que habla de sus pasiones, que habla de las cosas que le gustan, es una mujer sumamente independiente. De hecho, cuando ella va a tomar una decisión, pues la analiza desde diferentes puntos de vista, y como les decía antes, interpela al lector y le dice, bueno, a ver, ¿tú qué piensas? Prácticamente, ¿no? Entonces es una heroína muy diferente. Obviamente ella es una mujer que también, por su parte, va a conservar los valores y va a conservar las tradiciones y las costumbres de la Inglaterra victoriana. Entonces, a pesar de que tiene mucho sentido común, a pesar de que es capaz de analizar una situación desde diferentes puntos de vista, pues ella sabe lo que debe hacer. Y también sabe que está condenada a una cierta circunstancia porque, como les decía al principio, pues ella es huérfana, entonces no tiene una familia que la respalde, no tiene dinero, es pobre, entonces ella no puede aspirar a tener un matrimonio pues arreglado y con un hombre rico, porque ella no tiene nada que ofrecer si lo vemos desde este punto de vista. Pero aún así ella se mantiene firme a sus convicciones, empieza a conocer al señor Rochester, como les decía, ambos pues se enamoran y es un amor muy profundo y que a nosotros nos encanta leer cómo se va construyendo. Y después de este twist, pues obviamente la novela va a tener que tener un desenlace en la que todos estos cabos y todas estas situaciones se resuelvan.
Me parece que es una novela que pues hay que leer con mucho detenimiento, y no porque sea difícil de leer, para nada. Es una novela muy amena, que como les digo pasan muchas cosas. Hay unas descripciones muy lindas de lo que pasa con Jane Eyre y cómo ella se siente y de cómo ve las cosas, pero sí es una novela que hay que leer con detenimiento, sobre todo por la construcción del personaje femenino, que es muy valioso. El personaje masculino también. El personaje masculino, como les decía, es un hombre que poco a poco va ganando la confianza de Jane Eyre y poco a poco va abriéndose también con ella. No podemos compararla, por ejemplo, con el personaje masculino de Heathcliff, que es el protagonista de Cumbres Borrascosas, que escribió Emily Bronte, la hermana de Charlotte Bronte. Creo que son dos personajes masculinos muy diferentes, pero bueno, ya haremos una reseña de Cumbres Borrascosas más adelante. Entonces los personajes están muy bien hechos. El desenlace nos habla de una mujer que a pesar de todo logró lo que quería, porque habla de ella y ella toma las decisiones, y entonces el final es muy bonito porque podemos ver que lo que ella buscó y por lo que ella aspiró durante todo este tiempo pues va a tener una culminación que va a ser satisfactoria para ella, y a nosotros como lectores pues nos deja encantados, ¿no? Nos deja fascinados cuando vemos qué tipo de mujer es y cómo ella logra salir adelante a pesar de no haber tenido ninguna oportunidad o posibilidades en la vida por ser huérfana y pobre, pero ella logra salir adelante manteniéndose firme en sus convicciones y en sus principios y en los objetivos que ella se había trazado. Entonces Jane Eyre es una lectura deliciosa. También, bueno, pues hay que ver muchas adaptaciones que se han hecho y ya decidiremos nosotros cuál es la que nos gusta y cuál es la que no, o cuál nos parece la mejor, pero esencialmente hay que leer el libro porque ninguna de las adaptaciones va a lograr, creo yo, llegar y plasmar esta Jane Eyre extraordinaria, no solo como personaje, pero también como narradora. Cómo nos cuenta la historia es lo que hace a la historia también que sea tan grande y tan inolvidable. Bueno, pues esperemos que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima aquí en La Hora de Leer.